La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Acompáñenme, vamos a ir juntos un instante al libro de Génesis. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Fíjense, necesitamos, ustedes saben que en nuestro cotidiano andar en el camino del Señor, nosotros vivimos muchas experiencias, gloria a Dios. Y a veces perdemos de vista muchísimas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que nosotros nos reunimos para rendirle culto al Señor es algo que debe crecer más y más en nuestro corazón cada día, porque vamos tomando cada vez más conciencia de esto. Y justamente cuando nos reunimos, uno se reúne en la iglesia para adorarle, para alabarle, empieza a tomar conciencia de que justamente no es que está en la iglesia porque se siente bien solamente, no es que está en la iglesia porque necesita un milagro, sino que está en la iglesia porque se reúne hermano con hermano, nos reunimos todos para adorarle, para exaltarle, para rendirle culto. ¿Amén? ¿Cuántas veces nosotros decimos vamos al culto? Y no estamos tomando la real conciencia, la real dimensión de lo que significa ir al culto. Ir al culto es llevar a rendirle honor a nuestro Señor. Amén. Entonces, el hecho de tener presente esto cada vez que nos reunimos va haciendo crecer el verdadero motivo por el cual la iglesia se reúne. Amén. Cuando le alabamos, le adoramos, en medio de la alabanza de su pueblo, Él se mueve, su poder se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando le adoramos tenemos la gran oportunidad de poder extender nuestro corazón hacia el cielo, ¿no? y que Él reciba nuestra adoración. Pero ¿qué pasa en la palabra? Esto es importantísimo, ¿no? Hemos mencionado en muchas ocasiones lo vital que es que comprendamos que necesitamos ir caminando conforme a la palabra que vamos recibiendo. Entonces la palabra llega a nuestra vida y es como que nos va guiando, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la casa del Señor y recibimos una palabra y decimos el Señor me habló, ¿verdad? O estamos... ¿Y qué pasa en esos momentos donde de repente, fíjense, hay lucha en nuestro corazón frente a la palabra? Y de esto se trata, porque muchas veces hay lucha en nuestro corazón frente a la palabra. Y la pregunta sería, ¿por qué será? Amén. O sea, ¿por qué hay momentos en donde de repente la palabra la recibimos con gozo? ¿Por qué hay momentos donde la palabra encuentra resistencia en nuestro corazón? Y tenemos que alcanzar entendimiento de esto. Amén. Porque si nosotros hacemos un balance, un recuento de nuestro caminar en el Señor, usted se va a dar cuenta de que no siempre la palabra se recibe con gozo. Amén. No siempre la palabra es esa palabra que ¡wow! ¿No? O sea, ¿no? Algo tremendo. Se conmovieron los cimientos de nuestra vida, nuestro corazón. Hay palabras que el Señor envía para guiarnos. ¿Amén? Para guiarnos. Y nosotros, a medida que vamos recibiendo la palabra, vamos madurando, vamos alcanzando estatura, vamos alcanzando entendimiento. Y el Señor nos va guiando por ese camino glorioso. Y en muchas oportunidades no alcanzamos a entender, ¿no? La obra que el Señor hace a través de su palabra. Por eso quería compartir algo que me parece que es muy interesante en este día. En el libro de Génesis, mire, en el capítulo 2, gloria a Dios, allí en el versículo 7, vemos que hay algo acá muy poderoso, tenemos que entenderlo, mire. Entonces Jehová Dios, dice la Biblia, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí tenemos que detenernos un poquitito porque vamos a ver la similitud que hay entre la tierra y el hombre. Mire, gloria a Dios. En el día de ayer yo estaba con el hermano Marito, y el hermano Marito me estaba mostrando un video de su viaje, ¿no? Ese viaje que hicieron con su esposa a través del océano, en barco. Y mientras miraba yo ese video, gloria al Señor,
me maravillaba con, ¿no?, tremenda extensión de agua. Agua y 7 días se pasaron cruzando el Atlántico, viendo solamente agua, gloria a Dios. Entonces, en un momento, no recuerdo exactamente mis palabras o mi exclamación sobre el agua, ¿no? Pero el hermano me dice, y es igual que el hombre, porque nosotros también somos en gran parte agua. En la conformación de nuestro cuerpo, somos en gran parte agua. Entonces me quedé pensando en eso, ¿no? Gloria a Dios. Y digo, qué tremendo. Entonces me fui a la Biblia. Y en la Biblia vemos que aquí en el capítulo 2, versículo 7, dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, grandes cantidades de agua hay en la tierra. La tierra, de hecho, está más conformada por agua que por tierra misma, ¿no es cierto? Hay más cantidad, más extensión de agua que de tierra, igual que el hombre. Entonces, es muy similar el hombre a la tierra, muy similar. Y en base a esto, ¿no?, yo me quedé ahí porque necesitamos comprender algo que está muy asociado con la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre es como la tierra. ¿Amén? Esto es tremendo. Y si nosotros, ¿no?, nos detenemos un poquito, fíjense que hay cosas que nos suceden, pero de manera muy similares. Por ejemplo, tomamos la Biblia, y la Biblia, ¿no?, nos relata que la tierra en un momento fue bautizada con agua. ¿De qué estamos hablando? El diluvio. ¿Qué pasa con el hombre? También es bautizado en agua. Es impresionante. La Biblia dice que la tierra será bautizada en fuego. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con el hombre? También necesita el bautismo de fuego. Entonces yo me empecé a rascar la cabeza, gloria al Señor, ¿no? Y digo, Señor, acá hay algo más, porque esto es impresionante. Entonces, si seguimos avanzando, la misma Biblia nos menciona el hecho que también nos hace muy similares a la tierra, y es justamente el principio de sembrar y cosechar. Porque en la tierra se siembra y luego se recoge la cosecha. Lo mismo pasa con el hombre. Lo mismo ocurre con el hombre. Entonces aquí ya esto se nos empieza a ampliar el panorama. Porque cuando hablamos de siembra, no tan solo hacemos referencia a la ofrenda, ¿verdad? O todo lo relacionamos con sembrar dinero y recoger dinero. No. Mire, fíjense que la Biblia nos habla de la buena semilla, por ejemplo, y nos habla de los hijos del reino. Nos habla de una semilla como la ofrenda, también lo menciona, ¿verdad? Pero qué tremendo es porque también nos habla de una preciosa semilla, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra, obviamente, que también es una semilla. Entonces, en la tierra se siembra y se cosecha. En el hombre también se siembra y se cosecha. Ahora, ¿qué siembra el Señor en nuestra vida? Su palabra. Su palabra. Y esa palabra se espera, así como se espera de la tierra que dé fruto, también se espera de nosotros que demos fruto cuando el Señor nos siembra la palabra. No sé si yo soy claro, me doy a entender con esto. O sea, el sembrador planta una semillita así en la tierra y ¿qué espera? Que dé fruto, gloria a Dios. El Señor siembra su buena semilla en nosotros y ¿qué espera? Que dé fruto. Entonces, es interesante poder ver que tanto la tierra como el hombre, para recibir la semilla, y cuando recibe la semilla y luego la conserva, necesita una preparación previa y luego un cuidado de esa semilla que fue recibida. Entonces, primero se prepara la tierra, ¿no? Se remueve la tierra, se la abona, etcétera, etcétera. Cuando está lista, se siembra la semilla. Y luego se cuida esa siembra, se protege esa siembra, hasta que el fruto aparezca. Al hombre le ocurre exactamente lo mismo. El hombre también recibe la semilla de su palabra. Recibe a Jesucristo la buena semilla. Amén. Y claro, pero entonces ahí no podemos ir a la parábola del sembrador, donde la parábola del sembrador, ¿qué nos dice? Y nos dice justamente que el enemigo viene a robar esa semilla. Entonces, tenemos que discernir algo.
cuando estamos en el momento de la reunión, del culto, en la iglesia, el momento de la palabra es importantísimo, porque ahí el Señor va a sembrar la semilla, la buena semilla en nuestro corazón. Pero también está el malo que se la quiere robar. ¿Amén? Entonces, ¿cómo logra el malo robarse la semilla? Y ahí está la clave de la cosa. ¿Amén? Porque cerramos la puerta con llave y que no entre, ya está. Pero no se trata de eso. Se trata justamente de robarnos las propiedades que la buena tierra debe tener para recibir esa semilla. No sé si, esperemos que seamos claros. Vamos a avanzar un poquito más en la palabra, a ver si podemos, a ver, gloria a Dios. Mire, vamos gloria a Dios, a Deuteronomio. Qué lindo es el quinto libro de la Biblia, hermano, gloria a Dios. Deuteronomio en el capítulo 4, mire, gloria a Dios. Vamos al capítulo 4, al versículo 1 en adelante. El título es Moisés exhorta a la obediencia, gloria a Dios. Pero aquí vamos a ver un principio que yo creo que el Señor nos va a ayudar a través de él a poder comprender algo. Mire, gloria a Dios. Dice, ahora pues, oh Israel, la palabra para el pueblo, la palabra para la iglesia, la palabra para nosotros, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. O sea, vamos a parafrasear un poco esto. Iglesia, ¿no? Dice el Señor, oye mi palabra que yo les enseño, para que puedan vivir, entrar, tener victoria, lograr el objetivo, amén, tomar la tierra, las promesas que Dios te da. Entonces, todo comienza con oír. Oye Israel, amén. Entonces, en el oír hay una gran bendición, porque es el momento donde la semilla viene. Pero la tierra la tiene que recibir. Amén. Y necesita algunas propiedades la tierra tener para poder recibir y conservar esa buena semilla que el Señor va a sembrar. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 2. Acá hay una clave impresionante. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Gloria a Dios. Esto es muy importante, porque fíjense, añadir o quitar, de eso se trata, ¿no es cierto? Se dice, no añaden a la palabra ni tampoco le quiten, disminuyan la palabra de Dios. Ahora, esto es bien interesante porque aquí nosotros podemos meditar sobre este versículo, decir, bueno, este es problema tuyo, pastor, porque la palabra la está compartiendo vos. Entonces, no le añadas ni le agregues. En cierta manera, podemos tener cierta razón ahí. O sea, de repente el predicador de turno es el que puede cometer el error de añadirle a la palabra o de sacarle la palabra. Gloria a Dios. Pero teniendo en cuenta que el enemigo, el malo, viene a robar, ¿no? Viene a robar la semilla, tenemos que meternos en la palabra nuevamente y ser instruidos por ella, que nos dice que la palabra es como una espada de doble filo. Corta para un lado y corta para el otro. ¿Qué significa eso? Que la palabra instruye, bendice, edifica, tanto al predicador como al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, si la palabra es una espada de dos filos, no puede ser que en un momento corte para un lado y no, siempre corta para los dos lados. Si siempre corta para los dos lados, entonces el predicador puede añadir o puede quitar, pero el pueblo también. ¿Amén? El pueblo también. ¿Y cómo se puede añadir o quitar? Porque acá la cosa se nos complica un poco, ¿no? Mire, fíjense que la palabra del Señor va trabajando en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a través de ella, cuando empieza a dar fruto en nosotros, empieza a cambiar nuestro pensamiento, por consiguiente, empieza a cambiar nuestros dichos, nuestra manera de caminar, ¿verdad? Pero todo comienza con un pensamiento. Entonces, cuando estamos frente a añadir o quitar, esto lo podemos asociar al hecho de que nosotros podemos recibir o dar la palabra
con una mente humana y pensamientos humanos. Amén. Entonces debemos despojarnos de esto, porque si no se nos puede complicar y podemos malinterpretar. Una de las cosas que a mí me pasaba cuando yo empecé a asistir a la iglesia es que decía, pero ¿y este hombre quién le contó lo que está diciendo? Yo nunca le dije nada de lo que me está pasando. Gloria a Dios. Entonces yo estaba recibiendo la semilla, a alguno le habrá contado. Para mí que mi señora habrá tenido consejería y le contaron a la pastora. Entonces yo ya no estaba recibiendo la semilla, yo mismo estaba boicoteando la semilla que estaba recibiendo. Amén. O sea, yo mismo con pensamientos humanos, ¿verdad?, con una mente humana, le estaba poniendo freno a la semilla. ¿Para qué? Para que dé fruto. Esto es muy importante, esto es muy importante. Entonces, esa es una manera que yo con pensamientos llenos de humanismo, de la mente humana, puedo llegar a ponerle freno a la palabra de Dios. Entonces, es muy importante nuestra disposición, pero hay un secreto. Mire, gloria a Dios, vamos a avanzar otro poquito. Ay, Señor, mire lo que dice Ezequiel. A ver, acá encontramos algo. El profeta Ezequiel, sí, capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, nos vamos a los primeros versículos. Dice, condenación de los falsos profetas. Gloria a Dios. Mire. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Entonces aquí hay dos detalles. Un detalle es andar detrás de su propio espíritu y no haber visto nada, y otro es profetizar de su propio corazón. O sea, de la influencia de su corazón estos profetas profetizaban. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro corazón, nuestra mente puede llegar a influir, a influenciar la llegada de esa semilla y de la manera en que la recibimos o directamente no la recibimos, la dejamos pasar. ¿Por qué? Por los pensamientos humanos. Entonces hay una batalla que librar y que obtener victoria, obviamente, en donde poder recibir, que llegue la semilla. Vamos al ejemplo de la tierra. Si la tierra, imagínense, la tierra está seca, la tierra no está removida, no recibió ningún fertilizante, ningún abono, nada. Está allí resquebrajada, está toda fea, ¿no?, llena de yuyo. Entonces viene el sembrador, agarra la semilla y empieza. Y tira y tira. ¿Qué va a pasar? Y no va a tener mucho fruto. Amén. De repente a lo mejor cae en alguna grieta ahí, llueve la noche, no sé, pasa algo y a lo mejor por misericordia de Dios algún fruto aparece. Pero en general no va a tener un gran fruto. Entonces ahora estamos en la tierra, vamos al hombre. El hombre debe tener también, ¿no?, una preparación previa. Esa preparación previa en cuanto a la semilla de la palabra y de la buena semilla que es nuestro Señor Jesucristo, podemos llamarle receptores. ¿Recuerda cuando vimos los receptores? Nosotros podemos tener receptores positivos, receptores negativos. Si la semilla no encuentra un receptor de bendición, ¿no?, o un receptor, digamos, adecuado, ¿no?, que la reciba, no va a dar el fruto que tiene que dar. ¿Y qué puede ponerle freno, ¿no?, a que esa semilla no produzca lo que tiene que producir? Nuestros pensamientos humanos. Y vemos como aquí en Ezequiel habla justamente de pensamientos humanos. No es un invento nuestro, o sea, es muy importante. Se puede tener pensamientos propios, un sentir en un corazón que no está justamente doblegado delante del Señor y tiene su manera de pensar, su manera de hacer las cosas. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Amén. Ay, Señor. Mire, vayamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, mire, a ver si encontramos segunda de Timoteo. Vamos al capítulo 4. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Mire, la Biblia es maravillosa, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que vamos a encontrar acá. Vamos al versículo 2 en adelante. Dice, vamos al versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, consejo que le está dando Pablo a Timoteo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, y acá está el detalle en el que yo quiero poner el acento, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el fin lo vemos en el versículo 4, apartarán de la verdad el oído. Miren qué tremendo. Apartarán de la verdad el oído. O sea, que el trabajo lo van a hacer estos maestros fraudulentos. ¿El fin cuál es? Apartar la verdad del oído. Pero hay un receptor que los deja. Amén. O sea, volvamos a la palabra. Gloria a Dios. Versículo 3. Nosotros siempre nos quedamos con que no se va a sufrir la sana doctrina, ya está, los retamos, los hermanos, nos dejamos. Pero espere. Teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos falsos maestros. Exactamente, es una gran verdad. Pero dice, conforme a sus propias concupiscencias. Entonces aquí hay aquí hay aquí hay algo que no está bien, gloria al Señor. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un receptor de bendición, un corazón dispuesto a recibir la palabra sana, ¿amén? Cuando escuchemos una mentira, algo va a pasar en nuestro corazón. Porque el diablo, ¿cómo trabaja? 9 verdades, una mentira. Pero esa mentira te contaminó todo el mensaje. Entonces, algo va a ocurrir dentro nuestro. Cuando nuestro oído esté atento, agudizado a recibir la verdad, en nuestro corazón haya receptores de bendición. Cuando venga la mentira, ¡uy! ¿Qué dijo? Y por ahí ni cuenta te da lo que dijo, pero algo dijo que no está bien. ¿Amén? Eso es algo que adentro se te despierta, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si el pensamiento no deja de ser humano siempre? ¿Amén? ¿Qué pasa si la forma de sentir es todo emocional y todo natural y todo humano y no le damos lugar al espíritu? No vamos a poder discernir cuando justamente el enemigo venga con sus trapisondas. ¡Ay, Señor! Bueno, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Y bueno, no sé qué vamos a hacer. Vamos a Santiago por las dudas. Vamos a Santiago capítulo 1. Mire, gloria a Dios, qué lindo es esto. Fíjense. Hay algo que nosotros tenemos que comprender. Mire, Santiago 1:21. ¿Nueva traducción viviente tenemos? Santiago 1:21, nueva traducción viviente. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¡Epa! Gloria a Dios. Bueno, pero fíjense, cuando vos mandás a los chicos a bañar, ¿qué te dicen? Estoy limpio. Amén, o sea, no. Y está todo sucio, pero no reconocen que está limpio. Entonces, bueno, nosotros tenemos que primeramente reconocer que hay cosas malas y sucias en nosotros, que no necesariamente nos transforman en un delincuente, en un prófugo de la justicia, en un drogadicto, en un enfermo mental. No. Pero hay cosas malas y sucias que empañan muchas veces justamente la llegada de la semilla. O sea, nuestro trabajo como tierra, es estar preparado para que la semilla venga y cuando viene, que dé fruto. Porque fíjense que el negocio más efectivo del reino de las tinieblas, ¿cuál es? Sigan tirando la semilla, pero si la tierra no está dispuesta, van a desperdiciar la semilla. Entonces viene el enemigo y te roba la semilla. ¿Amén? Y la echa a perder. Entonces, nuestro trabajo es estar preparados para que la semilla llegue. Entonces, de esa manera, fíjense que el joven Samuel, hay un detalle en la palabra del Señor que dice que no dejaba caer ninguna de las palabras que recibía a tierra, sino que él las recibía con gozo, él las recibía y las guardaba, las atesoraba. Entonces empezaba a dar fruto esa semilla. El enemigo nos puede engañar de tal manera que nos pasamos la vida yendo a la iglesia, escuchando la palabra, hasta llegamos a creer que ya sabemos toda la Biblia, pero no cambiamos, pero no aparecen los frutos. No avanza el trabajo del Espíritu Santo en nosotros.
Entonces el enemigo no tiene ningún problema. ¿Querés ir a la iglesia? Anda, gloria al Señor, no hay problema. Pero no escuches nada. Amén. Y si escuchás, la tierra no tiene que estar preparada. Entonces la semilla no da fruto. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y vos los frutos no los ves nunca. Y decís, ¿pero qué está pasando? Sí, hay algunas cosas que se han cambiado. Bueno, ya no robamos más, ya dejamos de decir malas palabras, ya no estamos un poquito más prolijos, ya qué sé yo, cambios se producen, pero no cambios de fondo. No hay una transformación desde dentro hacia afuera. Amén. Es parte del maquillaje que vamos logrando a medida que vamos caminando. Pero el Señor pretende transformarnos del todo, de adentro hacia afuera. Y esa obra, ¿cómo? Fíjense, la tierra, volvemos al ejemplo del hombre y la tierra. La tierra recibe la semilla. ¿Dónde va la semilla? Adentro. O sea que después seguimos mirando la tierra y no vemos la semilla. Está adentro. Pero un día, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer los brotes. Y ya vemos una transformación en la tierra. Ya no es una tierra arada nada más, ¿no? Y con sus surcos, sino que empiezan a aparecer los primeros brotes, empiezan a aparecer los primeros resultados. Lo mismo pasa con el hombre, porque hemos visto que el hombre y la tierra son iguales. ¿Saben? Tienen más agua que otra cosa, por el Señor. Fue bautizada con agua en el diluvio, va a ser bautizada en fuego, igual que el hombre. Pero también hay un principio que es tanto igual para la tierra como para el hombre, que es el principio de la siembra y la cosecha. Entonces, tenemos que identificar la semilla, porque si solamente centralizamos nuestro pensamiento en la siembra y la cosecha por el tema de la ofrenda, no es que estemos equivocados, pero está incompleto. ¿Amén? La Biblia dice, bueno, pero el que siembra escasamente cosechar. Sí, todos no estamos totalmente de acuerdo, pero no es lo único que se siembra. Por eso hay distintas clases de semilla, por eso mencionábamos la ofrenda como semilla, pero también los hijos del reino como semilla, nuestro Señor Jesucristo como semilla y obviamente la semilla por excelencia que es la palabra de Dios, la que se recibe y luego da fruto. Pero ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros? En esto tenemos que despertar, que si nosotros como tierra no nos preparamos, los frutos van a aparecer. No van a aparecer. Entonces corremos un riesgo. ¿Qué riesgo, pastor? Mire, hay dones que el hombre recibe de parte de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo de parte del cielo. Entonces, los hombres, el Señor ha repartido dones entre los hombres. Pero esos dones pueden llegar a aparecer y nosotros los podemos practicar y hasta, ¿no? De tal manera que podemos llegar a fluir en ellos, se pueden hasta multiplicar, pero si no están acompañados con los frutos, se transforman en un problema. ¿Amén? Porque podemos tener muchos dones. Fíjense que de repente alguien puede recibir, ¿no es cierto?, un don de milagros, un don de sanidad, ¿verdad? Y vos ves una persona que de repente ora por otro y esa persona se sana. Y decís, wow, el Señor está con esta persona, gloria a Dios, ¿no? Debe estar lleno del Espíritu Santo y demás. Pero después lo ves medio descarriado en su vida personal. Y decís, pero ¿cómo puede ser que esta persona, Dios la use para hacer un milagro, pero vos la ves el lunes, ¿no? Torcido. Algo falla. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es que se está moviendo en los dones recibidos, el regalo recibido de parte de Dios, pero no le dio lugar a los frutos. Porque la semilla, si hubiera encontrado un buen receptor, hubiese dado un fruto muy distinto. Entonces ya empiezan a caminar de la mano y son coherentes tanto los frutos como los dones. Amén. Entonces nosotros necesitamos trabajar, ¿no?, y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida de tal manera que aparezcan esos frutos. Pero ¿cómo aparecen esos frutos? Nosotros podemos esforzarnos en ser mejores personas, ¿no?, en tener un mejor aspecto, en hablar mejor, en andar derecho. Sí, está bien hacerlo, pero los cambios profundos en nuestra vida se dan cuando la semilla da fruto. Y yo tengo que alcanzar entendimiento de esto. La semilla tiene que dar fruto. Yo recibo una palabra y yo tengo que recibir esa palabra. Esa palabra me tiene que dejar algo.
Esa palabra no. Pero hay un montón de pensamientos que debo derribar. Muchos pensamientos que debo derribar. Es muy importante esto. ¿Cuántos entienden esto? Mire, gloria a Dios. Yo meditaba sobre algo, ¿no? que en esta semana pude llegar y tener acceso, sobre algo que dijo una sierva del Señor, ¿no? Tenemos un Dios de oportunidades. ¿Y vos qué decís? Amén, gloria a Dios. Pero cerró su mensaje diciendo, tenemos un Dios de oportunidades, pero también da la última. Y claro, o sea, tenemos un Dios de oportunidades, pero también te da la última, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa si nuestro corazón está preparado para recibir el mensaje, tenemos un Dios de oportunidades, pero escuchamos también, cuando viene la última, decimos, no es para mí. Y por ahí viene la última y bueno, lo recibí. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Yo recuerdo que mi señora me llevaba la oreja a la iglesia, gloria al Señor, y llegamos a la iglesia y claro, ahí me agarró el Espíritu Santo y yo despacito me empecé a enamorar del Señor y tener unas experiencias hermosas, ¿no? Gloria a Dios. Y un día llegamos a la iglesia y claro, yo le había tomado el gustito a la palabra porque el Señor usaba al siervo y me hablaba el Señor a través de la palabra. Entonces llegamos a la iglesia y no estaba el pastor. Digo, no está el pastor. Digo, vamos, Marcela, vamos. No, vamos, que no venimos hasta acá, nos vamos a ver. Nos quedamos. No, pero no está el pastor, vamos, ¿quién va a saber quién ve? Nos quedamos, gloria al Señor. Nos quedamos y viene un predicador en el momento de la palabra, que obviamente yo no lo conocía, ni muchos en la iglesia tampoco lo conocían. Pero claro, empezó a hablar y yo estaba mirando para otro lado, gloria a Dios. Entonces, él estaba allá, yo miraba para allá, gloria a Dios. Pero un oído tenía para allá. Y en un momento, hermano, gloria a Dios, lo toma el Espíritu Santo a este hombre. Y yo pude, con mi poco entendimiento ni discernimiento, yo pude comprender que venía de parte de Dios lo que estaba diciendo. Y en un momento dijo, hoy te doy la última oportunidad. Ay, yo no escuché más nada de todo lo que dijo, porque siguió hablando. Pero eso empezó a retumbarme en mi corazón y en mi cabecita. Y recuerdo que ese viaje de regreso a casa ni le hablaba yo a mi esposa porque no me salían las palabras. Lo único que yo daba vuelta en mi cabecita y en mi corazón es la última oportunidad. Y el Señor me hizo comprender en ese momento que era la última oportunidad, que había que agarrarla o la cosa se iba a complicar. Gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Porque hay mensajes que aunque vos de repente no estés en otro espíritu, si el Señor te quiere decir algo, te lo dice. Pero no siempre es así. Hay momentos que es así. Hay momentos donde, la cosa es, algo tiene que ocurrir y el Señor está dispuesto a hacer algo, como con Jonás. El Señor trabajó con Jonás y dijo, es Jonás, no puede ser otro profeta. Vos tenés que ir a Nínive. Entonces trató con él hasta que lo entendió. Pero no siempre es así. O sea, generalmente, ¿cuántos Jonás conoce usted en la Biblia? Uno. Pero el Señor actúa de otra manera. Nos va sembrando la semilla. Nos va sembrando la semilla. Mira, hermano, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mire. Acompáñeme a ver si podemos comprender algo. Gloria a Dios. Proverbios 18. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire, en el libro de Proverbios nosotros vamos a encontrar algo bien interesante. Proverbios 18. A ver, 18, sí. 18, 12. Mira, que hay una palabra que nosotros conocemos. Gloria a Dios. ¡Ay, Señor! Proverbios 18, gloria a Dios. Mire. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Vamos a Telea.
Mire, tengamos en cuenta este versículo. El orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. Gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Muchísimo. Porque, fíjense, lo importante de esto es que nosotros la tierra la aramos, la preparamos, la abonamos y no dice nada. ¿Te escuchó la tierra hablar alguna vez? No dice nada. Pero nosotros sí hablamos. Cuando el Señor empieza y nos pasa el disco de arado y empieza a trabajar y a quitar las piedras y demás, nosotros pensamos, ¡ay! ¿No? A mí no me van a hacer esto. Yo no voy a soportar esto. ¿Quién se pensaron que son? Es tremendo eso. Las veces que yo me fui enojado de la iglesia, no le dije nunca a nadie. ¿Pero por qué me fui enojado de la iglesia? Por lo que me dijo el pastor. Y si el pastor no te dijo nada, pero me lo dijo a mí. ¿Pero por qué me lo dijo a mí? Si había un montón de gente ahí. A todos nos pasa eso. Ahora tenemos que entender por qué nos pasa. Ay. Mire, yo me acuerdo la primera vez que mi pastor me dijo, mirá, hermano, vos tenés dos personas en las cuales jamás te podés enojar. Uno es Dios y otro soy yo. Y tenía toda la razón del mundo. Porque te enojás con Dios, perdés. Y si te enojás con el hombre que Dios usa para sembrarte la semilla, también perdés. Es tremendo. Ese día, eso me lo dijo antes la palabra. Después cuando vino la palabra, ay, así tenía la vena yo, gloria a Dios. Porque yo estaba convencido que me había hablado a mí, gloria a Dios. Después en la semana hablé con otros hermanos y resulta que le había hablado a unos cuantos, ¿no? No era solamente a mí. Pero entonces, ¿por qué? ¿Y por qué se da eso en nosotros? Por nuestro pensamiento lleno de humanismo. Y todo lo asociamos con lo humano, todo lo asociamos con lo natural. Y no se trata de eso. Se trata de una semilla. Es una palabra que viene con forma de semilla. Esto ocurre en lo espiritual y llega a nuestro corazón. Pero si no hay humildad para recibir la semilla, no se recibe la semilla. Entonces, dice, fíjate, el orgullo acaba en fracaso. Vamos a poner otra versión, gloria a Dios. Vamos a poner una traducción viviente. Qué lindo es el Señor. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Y esto hay que entenderlo, pero con la mente no. O sea, la cabeza te dice, no, esto no es así. ¿Amén? Las enseñanzas que este mundo nos trasladó nos dice, esto de ninguna manera es así. ¿Por qué? Porque el mundo y el pensamiento humano va en contra de la palabra del Señor. Porque es incrédulo. Y al incrédulo la palabra de Dios le parece locura. ¿Amén? Entonces yo puedo ser creyente, pero puedo ser incrédulo frente a la palabra, porque todavía mis pensamientos no cambiaron. Entonces decir, no, ¿para qué me va? Yo sé lo que es la palabra, yo sé lo que está en el Señor, hace 20 años que voy a la iglesia, pero hace 20 años que soy incrédulo. No, yo creo. ¿Qué creemos? Lo que a nosotros nos parece que tenemos que creer. Es tremendo esto, hermano. Es tremendo porque fíjense que no todo lo que a nosotros nos parece que tenemos que creer es lo que tenemos que creer. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, es pero muy importante esto. ¿Saben por qué? Porque viene la semilla. Y si la semilla no encuentra un receptor de bendición, no da fruto. Entonces, ¿qué pasó? Y trabajamos un día sin paga. Cuando llega el fin de la quincena, vecino, tengo tantas horas trabajadas. No, gloria al Señor. Pero es poca la paga esta. ¿Qué pasó? Gloria al Señor. Si yo tengo 112 horas acá, no son 112, 5 fueron. ¿Cómo 5? Si yo vine el lunes, vine el martes, vine el miércoles. Bueno, pero vos no, con un corazón no dispuesto, con un corazón arrogante. ¡Ay, gloria! Bueno, pero no se enoje conmigo. Yo dije, no se te puede enojar conmigo. Entonces, es tremendo, hermano. O sea, es un corazón arrogante el nuestro. Es así, hermano. Tenemos que reconocerlo.
Porque si no lo conocemos, no cambiamos más. Y si no cambiamos más, y bueno, pues sí, bueno, a mí déjame tranquilo, yo no quiero cambiar. Bueno, bárbaro, nosotros no cambiamos, pero no da fruto a la semilla. ¿Amén? Entonces, cuando vamos, ¿no?, dejando que la palabra trabaje, empezamos a recibir receptores de bendición, nuestro corazón se empieza a llenar de humildad. Y ahí, entonces, el buen fertilizante para la tierra, ¿cuál es? La humildad. No lo veo muy convencido. Bueno, vamos a Mateo, gloria a Dios. A ver. No lo veo muy convencido yo, no. Vamos a Mateo capítulo 11. Miren lo que dice acá. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, sí. En el versículo 29. Mire, gloria a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que esto es tremendo, hermano. Humilde de corazón. Esta es la condición que nosotros tenemos que alcanzar para que la semilla dé fruto en nuestra vida. Entonces, fíjense que esa lucha que a veces se desata en nosotros mismos es por nuestra falta de humildad. Ay, pero no sé si yo me doy a entender. Gloria al Señor. Aunque no nos guste, tenemos que entenderlo y recibirlo. Cuando la humildad empieza a crecer en nuestra vida, vamos a ser capaces de poder recibir esa semilla. Y esa semilla va a dar fruto. Si no, la semilla, el sembrador la va a seguir tirando igual, pero no va a encontrar, ¿no?, una buena tierra. ¿Cuántos entienden esto? Esto es muy importante comprenderlo. Ay, Señor amado. Mire, vamos a Segunda de Crónica. Pues yo no lo veo muy convencido usted. Vamos a Segunda de Crónica. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, hermano. ¿Seguro? Sí. Capítulo, 16. Sí, Señor. 16 del versículo 1 en adelante. Mire qué interesante lo que pasó en esta historia. Gloria a Dios. Es la historia de un rey. Gloria a Dios. Dice, en el año, capítulo 16, versículo 1, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y vino a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, el rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Gloria a Dios. Consintió a Ben-Hadad con el rey Asa, o sea, estuvo de acuerdo, envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel y conquistaron algunas ciudades aquí, ¿no es cierto? Versículo 5. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificada, y con ella se edificó Geba y Mizpa. En aquel tiempo el vidente Ananí, vidente en aquel tiempo era un profeta, no como hoy que un vidente es una persona que está en el ocultismo y demás, ¿no? Entonces dice, en aquel tiempo el vidente Ananí a Asa, el rey de Judá, le dijo, o sea, el Señor lo mandó a este hombre. Dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Gloria a Dios. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en su mano. Eso ocurrió en un tiempo anterior, en donde Él se respaldó en el Señor lo apoyó. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mire qué palabra les mandó el Señor a este hombre.
Gloria a Dios. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y fíjense lo que pasó. Entonces se enojó el rey Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Entonces, mire que en vez de recibir esta palabra con humildad, ¿qué hizo este hombre? Se enojó, se encolerizó, dice esta versión, grandemente a causa de esto. Y lo metió en la cárcel. Entonces, nosotros no tenemos la potestad de meter en la cárcel a un predicador, gloria a Dios. Pero sí tenemos la potestad de recibir la semilla o no. Amén. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar entendimiento de qué es lo que ocurre cuando la semilla viene. Si la semilla viene y yo no estoy preparado bien con el buen fertilizante ¿no es cierto? De la palabra del Señor y la humildad, no voy a recibir la palabra. Y al no recibirla, no recibo la semilla. No hay semilla, no va a haber fruto. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, estamos en un tiempo muy importante donde el Señor va soltando de su amor, de su misericordia sobre nosotros. Es un tiempo de gracia. Pero no podemos perder de vista el hecho de que Él envía la semilla. Porque Él es un Dios maravilloso, poderoso, misericordioso, amoroso. No hay ninguna duda de eso. Pero tiene su sistema de trabajo. Amén. Entonces, fíjense que la parábola del sembrador nos muestra que Él trabaja con el principio de la siembra y la cosecha. Envía la semilla, espera que la tierra la reciba, que esté preparada y que luego dé fruto y fruto en abundancia. Entonces, el sistema de la semilla, la siembra y la cosecha no se detiene nunca. Así funciona la tierra, así funciona el hombre. La similitud que hay entre el hombre y la tierra es impresionante. Amén. Pero paralelamente a esto, la Biblia nos dice que la sentencia para la serpiente en el libro de Génesis era que se iba a alimentar del polvo. ¿Recuerdan esa palabra? Polvo comerás. Entonces, la serpiente es figura del enemigo de nuestra alma. Y el polvo es tierra. Y la tierra es igual que el hombre. Entonces, ¿qué va a comer la serpiente? A los hombres, va a comer polvo. ¿Amén? Entonces, es interesante. Bueno, pero si soy tierra, soy polvo, ¿qué voy a hacer? Estoy perdido, ¿me va a comer la serpiente? No. Porque el polvo, ¿no? Al recibir el agua de la palabra, se transforma en barro. Va a parar a la rueda del alfarero, el alfarero trabaja y lo convierte en una pieza de bendición. Entonces, ahí es donde está el Señor obrando en nuestra vida a través de ese simple polvo de la tierra, con el agua figura de la palabra, la semilla trabaja, empieza a dar fruto en nuestra vida. Ahora, mire, es importante que comprendamos algo, fíjense, si nosotros no abortamos estos pensamientos totalmente humanos, con lógica, con la razón humana, con la experiencia humana, lo que estamos haciendo es quedarnos en la condición de polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque no dejamos que la semilla haga el resto y que el agua trabaje en el polvo de la tierra. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, fíjense, hermanos míos, que es muy importante que nosotros le demos al Señor todo nuestro corazón y que podamos vencer a la hora de que se confronten esos pensamientos de nuestro propio corazón. Que podamos ser sabios y no nos detengamos en esos momentos donde Dios nos habla, donde Dios nos conduce, donde Dios nos lleva, porque es la semilla que envió. Es la semilla que envió. Esto es tremendo, hermano. Yo me acuerdo, mi papá me contaba un día que yo estaba comiendo una mandarina y tenía un montón de semillitas ahí, yo jugaba, era chico, ¿no? Entonces mi papá me contaba, me dice, con tus tíos, mis hermanos, nosotros rompíamos la semilla y no comíamos la pepita. Si usted toma una semilla de una fruta, como puede ser una naranja,
la mandarina, usted parte esa semilla y va a encontrar dentro esa pepita, gloria a Dios. Y eso con los chicos se lo comían, gloria a Dios. Y yo hoy medito sobre aquello, ¿no? Y claro, dentro de esa semilla hay algo precioso, hay algo valioso. Amén. Entonces, esa semilla que el Señor envía tiene las mismas propiedades. Dentro de esa semilla hay algo precioso. Dentro de esa semilla hay algo que va a hacer que salga el fruto en nuestra vida. Por eso es tan importante no menospreciar la semilla. Por eso es tan importante recibirla, pero con humildad. Humildad. Humildad no es que o sea, está con la cabeza agacha. Humildad no es que te pisoteen. No, entendamos bien esto. Ser humilde. Bueno, fíjense que yo hice la prueba con la semilla de la mandarina. Después usted tiene una en su casa, pruebe. Gloria a Dios. Aunque ahora viene sin semilla, pero bueno, el hecho es que entonces yo agarré la semilla y, ¿no? Gloria a Dios. Y fue medio amargo. O sea, claro, o sea, porque cuando se rompe, ¿no? Ese capullito de la semilla, no fue muy grato ese sabor. Pero distinto es lo que estaba dentro. Amén. Entonces fíjense, hermanos míos, que hay momentos donde la semilla viene y produce eso. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchos pensamientos humanos y tenemos que despojarnos de ellos, ¿verdad? Pero no hay forma de hacerlo si no hay humildad en nuestro corazón, porque son pensamientos que vamos adoptando y que vamos recibiendo, y el enemigo se encarga de eso. Fíjense, hermanos míos, que nosotros creemos muchas veces, y yo creo que equivocadamente, que porque un día aceptamos a Cristo ya el enemigo no tiene más arte ni parte en nuestra vida. Nos equivocamos, lo subestimamos, porque Él trabaja, Él hace un trabajo muy sutil, y si Él logra que nuestros pensamientos no se renueven, que la humildad no sea nuestra bandera para recibir la semilla, es lo mismo que estuviéramos en el mundo, hermano. Porque vamos a pasarnos la vida en Cristo y no cambiamos nunca. Siempre vamos a tener la misma deficiencia, siempre el mismo problema. Pero cuando distinto es, cuando somos receptores de la palabra, cuando recibimos la semilla, decimos, esto es para mí. Cuando te dicen, vas a viajar a las naciones, o vas a ser millonario, o cuando te dicen, se te vienen 10 días de prueba y tenés que enfrentarlos porque... Y sí, hermano, gloria a Dios. Esas palabras para mí. Si viene prueba, viene paciencia. Si viene prueba, puede haber victoria. Si viene una prueba, gloria a Dios por la prueba, gloria a Dios por las luchas. Amén. Yo voy a seguir alabando al Señor en medio de toda dificultad. Porque la semilla fue media amarguita, pero vamos a llegar al corazón de la semilla, que es donde viene encerrado toda esa bendición grande. Vamos a orar por esta palabra, hermano. Gloria a Dios.